Capítulo 279. El lugar de reunión. Según los registros dejados por los ancestros, debería haber 2 altos pilares de piedra en las inmediaciones de la fosa de fuego, no uno. Cuando Xiao Xuan llegó por primera vez al viejo refugio, solo vio un pilar alto. En cuanto al otro, podría haber sido destruido hace mucho tiempo, quizás por un desastre natural o provocado por el hombre. Además, había otros pilares de piedra más cortos. El significado no era tan grande como los 2 anteriores, por lo que era más flexible de retratar. Xiao Xuan era responsable de los 2 pilares más grandes más cercanos a la fosa de fuego. Las otras columnas estaban dispuestas para representar personas, y algunos patrones simbólicos para retratarlos servirían. Los 2 pilares más grandes de los que Xiao Xuan era responsable estaban ubicados a ambos lados de la fosa de fuego, uno en la dirección de la salida del sol y el otro en la dirección de la puesta del sol. Había principalmente pinturas de tótems en los pilares de piedra, pero estas líneas de tótems eran ligeramente diferentes de las que estaban en los guerreros. Los huecos en la textura eran más grandes, y muchos huecos grandes representan algunos patrones. El pilar de piedra en la dirección de la salida del sol representaría machetes, arcos, bolas de piedra, martillos, hachas, picos, cinceles y otros artefactos comúnmente utilizados por los guerreros, incluida la caza y la vida diaria. Además, había todo tipo de fieras bestias, aunque había muchas imágenes. Cada patrón no era complicado, ya que la pintura en los rollos de piel solo tenía unas pocas pinceladas para poder mostrar sus características, de modo que uno pudiera ver de un vistazo lo que estaba dibujado en él. El que estaba junto a la dirección de la puesta del sol se caracterizaba por una variedad de plantas, flores, adornos, etc. Había una variedad de especies cultivadas y cosechadas, parte de las cuales eran hierbas de uso común. El patrón en los pilares de piedra representaba el significado de la cosecha y la prosperidad, así como las aspiraciones de la tribu, que se dividieron en 2 artículos. Xiao Xuan primero usó su memoria para dibujar en un rollo de piel de animal, y luego cortó una madera para probarla en un modelo más pequeño. Las estacas de madera pequeñas que eran simples. El día anterior, Xiao Xuan comenzó a grabar para que a la mañana siguiente pudiera llevarlo al chamán y al jefe para que lo vieran. Cuando los grandes pilares de piedra estuvieron terminados, los colocaron y la tribu se llenó de vítores. Incluso desde el área de los vagabundos, siempre que uno subiera a un árbol y sacara las hojas que bloqueaban la línea de visión, podía ver los 2 pilares de pie allí arriba. Los pilares más pequeños en otras partes de la tribu también se han completado uno tras otro. Esto fue lo mismo en los registros de los ancestros, ya que la tribu de hace miles de años se acercaba cada vez más. Tal vez en el futuro la tribu sufriera más cambios, pero ahora solo querían intentar replicar cómo se veía la tribu en el pasado. Los pilares de piedra fueron completados y la cremación de los ancestros se llevó a cabo naturalmente. Esta vez, todos vieron la aparición de los 7 ancestros. Sin embargo, nadie tuvo miedo, dando más reverencia, así como una adoración más respetuosa y piadosa. Rezaron para que los ancestros bendijeran su cosecha. Rezaron por la paz. Rezaron para ser fuertes. Rezaron para que sus hijos pequeños pudieran despertar sin problemas. En la fosa de fuego, la llama encendió los cuerpos de los 7 ancestros, hasta que incluso las cenizas desaparecieron. Un viento feroz soplaba desde las montañas. Se desconoce si fue por la influencia de estos pilares recién erigidos, pero el viento que soplaba llevaba algunos sonidos como la voz de otros, susurrando y cantando. Algunos dijeron que los ancestros cuyos huesos no quedaron en el bosque habían regresado. Algunos dijeron que era la respuesta de los ancestros a sus oraciones. No importa cuál fuera la verdad, la gente pensó que era así, ya que nadie se atrevería a refutarlo. Después de la ceremonia de cremación de los ancestros y todos se dispersaron, Ao fue al lado de las piedras rotas apiladas y se quedó de pie durante mucho tiempo. La mayoría de estas piedras eran fragmentos de pilares de piedra destruidos por la gente de la tribu Guanxi. También había fragmentos de edificios de otros lugares. Cada vez que los veían, la gente de los cuernos llamaradas contenía el aliento. La tribu Guanxi, definitivamente vamos a luchar, dijo Ao. Tarde o temprano habrá una guerra con la tribu Guanxi. Xiao Xuan lo sabía claramente.
La tribu de los cuernos llamaradas no podría tragarse esto de otra manera, ya que también era indigno de los ancestros. Tal vez, los ancestros estaban preocupados de que algunas personas vinieran a destruir el lugar, por lo que solo pudieron llevar esas preciosas historias a las profundidades del bosque, esconderlas lejos donde otros no se atreverían a ir. Quizás esta guerra no esté muy lejos. Ao dijo, mirando a Xiao Xuan. Asuán. Aunque no me gustan las otras tribus que se entrometen en nuestra guerra, pero por lo que llaman el señor esclavo, todavía me preocupo. Después de todo, esas son cosas que no sabemos, ya que los ancestros nunca las registraron. Como líder, naturalmente necesitaba pensar más y no actuar precipitadamente. Si no hubiera un señor esclavo, incluso si las otras tribus de la región central se opusieran, no le importaría. Pero con el dueño de esclavos, el corazón de Ao sí tenía escrúpulos. Para la tribu Guanxi que sus ancestros predijeron que moriría para volverse realmente poderosa, ¿qué papel jugó el dueño de esclavos en eso? Voy a ser un buen espía de los dueños de esclavos después de unirme a esa expedición. Xiao Xuan dijo, a pesar de que había visto a un dueño de esclavos, sabía muy poco y una cosa era que el dueño de esclavos tiene una gran ambición. Ao también sabía que esto hacía que las tribus centrales tuvieran miedo. Incluso su odio mutuo se dejó de lado. Por lo tanto, el dueño de esclavos naturalmente no era fácil de tratar. Lleva a Lei y Tuo contigo esta vez, Dijo Ao. La tribu de los cuernos llamaradas podía enviar a 3 personas a unirse al equipo de expedición. Lei era muy famoso en la generación más joven de la tribu. Después de todo, sus ancestros familiares habían sido líderes tribales. La propia fuerza de Lei también era buena y logró criar una fiera bestia. Tuo también no era malo. Poder unirse al equipo de avance temprano significaba que tenía suficiente fuerza. El tiempo de reunión, según Huang Ye, ya se estaba acercando. Por lo tanto, Xiao Xuan, junto con los 2 estaban a punto de partir. Antes de partir, Huang Ye les dio un mapa que marcaba la ubicación de la reunión. Era un mapa simple, con unos pocos trazos monótonos y logotipos generales de ramas tribales, que era demasiado vago. Si nadie los guiaba, no sería fácil de encontrar. Afortunadamente, Xiao Xuan tiene un mapa más detallado a mano. Aunque no estaba completo, la ubicación de la reunión que mencionó Huang Ye estaba justo cerca del borde del mapa dibujado por Xiao Xuan. El borde del mapa no era, naturalmente, el borde del continente. Más lejos, Xiao Xuan no podía entender y no podía obtener la información exacta de otras personas. Pero esta vez, él mismo podía perfeccionar el mapa. Entre los 3 que se unieron a la expedición, Xiao Xuan era el más joven, pero aún así el de mayor rango, siendo un anciano. Por lo tanto, sin que Ao y los demás se lo dijeran, Lei y Tuo sabían que, esta vez afuera, tenían que seguir las decisiones de Xiao Xuan. De todos modos, eran buenos cazando, no explorando. Debido a circunstancias especiales, Lei no pudo llevar a su propia bestia domesticada, por lo que la dejó a su padre. Xiao Xuan también decidió no traer a César, ya que los riesgos externos eran demasiado grandes, lo que hacía que fuera inconveniente llevarlo. Puedes seguir al tío Mai para cazar, pero no te alejes demasiado. En casa, escucha las palabras del viejo que, en el bosque de montaña, si te topas con una loba, puedes traerla para mostrársela a todos, pero no dejes que muerda a la gente de la tribu. Dijo Xiao Xuan mientras cepillaba a César. El interés de César no era alto, pero se sentía un poco emocional porque Xiao Xuan salía sin él. Xiao Xuan solo le susurró unas pocas palabras. 3 días después, Xiao Xuan, junto con Lei y Tuo, salieron de la tribu para viajar al lugar de reunión que mencionó Huang Ye. Se fueron cuando el sol aún no había salido, y excepto unos pocos, no molestaron al resto de la tribu. Capítulo 280. Ponerse al día con. En el mapa que dio Huang Ye, la ubicación marcada del lugar de reunión del equipo de viaje no era un lugar con mucha gente, pero estaba rodeado de montañas y crestas, presumiblemente debido al clima. Este lado de la región tiene lluvias raras, y la vegetación de montaña no era tan espesa como el bosque de la montaña de las bestias feroces.
Básicamente no había bestias feroces y el número de bestias grandes no era demasiado. Una tierra tan árida y una cresta de montaña salvaje era, inesperadamente, el lugar de reunión del equipo de expedición. Si nadie los guiaba, sería difícil para aquellos que querían encontrar el lugar preciso. En la cima de una montaña había varias casas de madera o de ratán. Actualmente, algunas personas vestidas de diferentes maneras estaban mirando alrededor frente a una casa. ¿Cuál es la situación? Huang Ye salió de una cabaña de bambú y le preguntó a un hombre de mediana edad que estaba afuera. La gente de la tribu del barco largo acaba de llegar, y los demás que no estaban aquí eran la tribu Tian Shan y la tribu Hui, dijo el hombre. ¿Qué pasa con la tribu de los cuernos ardientes? Huang Ye preguntó. ¿La tribu de los cuernos ardientes? El hombre había olvidado por un momento qué tribu era la tribu de los cuernos ardientes. Le llevó unos segundos recordar y de repente sonrió. Será la primera vez que participen. Puede que no encuentren el camino. No había nadie para guiar a la gente de la tribu de los cuernos ardientes. Dijo otro hombre que se acercó. Esta era la gente que había participado en muchos viajes antes. Aunque no participarían la próxima vez, con la rotación cada pocos años, cada uno tendría un anciano experimentado. Si todos los participantes fueran principiantes en este equipo de jóvenes guerreros, se podría decir que podrían no encontrar ni siquiera un lugar para reunirse, ya que nadie se encargaría de ello. ¿Cuánta gente moriría entonces? Es posible que todo el ejército sea aniquilado. He oído que la tribu de los cuernos ardientes tendrá 3 esta vez. No sé si saldrán vivos de esto. Ni siquiera digas si pueden sobrevivir, aún se desconoce si encontrarán este lugar a tiempo. Varias personas estaban discutiendo cuando oyeron cerca que algunas personas llamaban. ¡Venga! En el aire había 2 puntos voladores. ¿La tribu Hui? ¿O la tribu Tian Shan? Solo estas 2 tribus viajaban en pájaros. Nadie pudo decirlo por un momento, pero después de que las 2 sombras volaran más cerca, alguien dijo. Es la gente de la tribu Tian Shan. ¿Cómo lo sabes? Los jóvenes guerreros que participaban por primera vez estaban desconcertados. Los pájaros son diferentes. El vientre del pájaro de Tian Shan es blanco. No es la tribu Hui, dijo uno de la tribu Pluma. Aunque era un principiante aquí, conocía los pájaros de cada tribu, que se podían juzgar según las características morfológicas del pájaro. Realmente es. Las 2 figuras en el cielo volaban cada vez más cerca, corriendo directamente hacia este lado. Se escuchó el vigoroso aleteo de las alas. El polvo y la grava fueron lanzados. Las fuertes garras se aferraron al suelo rocoso, dejando fácilmente profundas marcas de garras. Eran 2 águilas gigantes, con las alas apoyadas en el suelo, de 5 metros de altura, e incluso eran más grandes una vez que extendían las alas. La mitad superior de su plumaje era generalmente de color marrón oscuro, con algunos matices de patrón en sus plumas, algunas de las cuales eran complejas, mientras que la parte del vientre era de color blanco puro. No había rastro de variegado, debido a que tienen unas pocas crestas duras y cortas en la cabeza. A primera vista, parecían tener cuernos, por lo que se les llamaba tallados de cuernos. Como gigante entre las aves voladoras, solo unas pocas aves, como el águila de montaña gigante, podían compararse con él. El pico afilado era ganchudo, con fuertes garras y afiladas uñas que podían agarrar fácilmente el cráneo de la presa. Tiene una postura fuerte y una apariencia feroz, especialmente cuando el pelo de la cabeza se eriza para mirar a la gente. Era como una bestia feroz mirándote. Algunos jóvenes guerreros tragaron saliva al mirar los ojos de la pareja de pájaros. Era feroz. Cada ángulo del cuerpo tallado sostenía 5 personas, cada una con un arco grande. Tenían 3 largas plumas en la cabeza. Al ver a las 10 personas que venían, Huang Ye sonrió y saludó a la persona que lideraba a los demás de su edad y preguntó sobre su viaje, si había sido tranquilo. Mientras tanto, Hong Shi, Gu Zi y otras personas de la tribu Pluma no tenían buena cara para mostrar a la tribu Tian Shan. En cuanto a las otras tribus, especialmente algunos jóvenes guerreros, miraban a las 2 águilas de la tribu Tian Shan, revelando su envidia. Cuando llegaron,
Habían escalado varias montañas y habían viajado por el camino sin escalar. Sin embargo, para la tribu Tianshan, podían llegar directamente aquí, sentados en el pájaro, lo que era más refrescante. La gente de la tribu Tianshan era completamente ajena a las malas miradas a su alrededor, pero para aquellos con ojos envidiosos, les devolvieron una sonrisa de satisfacción. Poco después de que llegara la tribu Tianshan, también llegó la tribu Hui. Como antes, había 2 águilas gigantes, pero esta vez llegaron con solo 9 personas. Todo el mundo está aquí, así que debemos descansar hoy o empezar ahora. O hacer una pausa de 2 días. El hombre de mediana edad de la tribu Tianshan barrió con la mirada el círculo. Descansemos otros 2 días. La gente de la tribu de los cuernos ardientes aún no está aquí. Dijo Huang Ye. Hay más gente. La tribu de los cuernos ardientes. Al oír este nombre, varias personas de la tribu Tianshan cambiaron de expresión. Mirándose, la comisura de sus bocas se curvó y su risa fue un poco sombría. ¿La gente de la tribu de los cuernos ardientes venía esta vez? ¿Sin guía? La tribu Hui miró a la gente de la tribu Tianshan, frunciendo el ceño con preocupación. La primera vez que me uní al equipo, naturalmente, no tenía guía. Alguien dijo. Era difícil encontrar el lugar sin un guía. Entonces, esperemos 2 días. Sí, 2 días después, aún no hemos visto a la tribu de los cuernos llameantes, entonces iremos. Dijo el hombre de la tribu Tianshan. Varias otras tribus no tienen objeciones. Estos 2 días eran la última oportunidad de la tribu de los cuernos llameantes. Después de 2 días, y si aún no estaban aquí, no les importaría. 2 días después, por la mañana, todas las personas de la cima de la montaña salieron de las casas. Miraron el sol naciente y empacaron sus cosas para la partida. El hombre de la tribu Hui miró a la distancia y sacudió la cabeza con un suspiro. No había forma de que Hongxi y Kuse cambiaran las reglas. Incluso si quisieran esperar a la gente de la tribu de los cuernos llameantes, era imposible. Mang, 8 extremidades, Hui, Tianshan, Pluma, 1000 máscaras, Barco Largo y algunas otras pequeñas tribus centrales se acercaron, formando una línea de casi 100 personas en la cima de la montaña. En su camino hacia la ladera de la montaña, se escucharon algunas llamadas de águila desde el aire. Las águilas de montaña de la tribu Hui y las tallas de cuernos de la tribu Tianshan. Vamos. Dijo alguien de la tribu Hui. En el cielo, una figura más pequeña que las otras 4 aves apareció, emitiendo un fuerte grito de águila, mientras se abalanzaba hacia el lado del equipo. En su barrido del equipo, 3 figuras saltaron. Era Xiao Xuan y 2 más. Finalmente nos hemos puesto al día. Lo siento, no retrasamos la primera vez. Dijo Xiao Xuan a varias personas mayores. Para los otros pocos, compartieron una mirada con un poco de malicia en sus ojos, pero no les importó. Wang Ye asintió. Te pusiste al día muy bien. ¿Puedes empezar a viajar ahora? No hay problema. Dijo Xiao Xuan. Sin descansar, Xiao Xuan y los otros 2 fueron con el equipo por la montaña. En el camino, Xiao Xuan observó a este equipo y descubrió que la corriente subterránea en el equipo no era tan armoniosa como en la superficie. Xiao Xuan se echó hacia atrás para recordar a Tuo y Lei que estuvieran alerta. Aunque Tuo y Lei permanecieron vigilantes, pero debido a que estaban acostumbrados a una cooperación tácita en un equipo de caza antes, escucharon lo que Huang Ye dijo que este era un equipo unido, una asociación, lo que los hizo relajarse un poco. Sin embargo, algunas de las otras tribus que los rodeaban estaban charlando, pero dado que Xiao Xuan les recordó que tuvieran cuidado, estaban cautelosos, especialmente con aquellos contra los que estaban, la tribu Tianshan. Al ver que Tuo y Lei no entendían, Xiao Xuan no dijo mucho y solo dijo unas pocas palabras. No pienses que la mitad de la gente que dijeron que murió, murió en manos de los esclavos y los dueños de esclavos. No morir en manos de otros, pero este lado no tenía muchas bestias feroces, por lo que solo era su propio. Aunque estaban en el mismo equipo, pero todos aquí eran de diferentes tribus, no contando a los demás como su propia gente. Al observar más de cerca, esas personas estaban todas reunidas por tribus, cada grupo manteniendo una cierta distancia de vigilancia.
Después de dejar el lugar de reunión, el equipo se dirigió en una dirección, que era en una dirección que Xiao Xuan nunca antes había estado. Un día después, vieron un largo equipo de esclavos de 200 hombres en el camino. Las largas vides encadenaban a los esclavos, y había otros con látigos a un lado de la línea. Esos eran los esclavos de rango superior. Capítulo 281. ¿Esos esclavos? Los esclavos con las muñecas atadas por las vides apenas llevaban nada, e incluso si llevaban algo, las telas estaban hechas jirones y no podían cubrir mucho. Expuestos al sol, cada uno estaba bronceado con labios agrietados, con aspecto demacrado, mientras caminaban descalzos por el suelo. Algunos de los esclavos heridos no recibieron el tratamiento adecuado. La herida se ha deteriorado, y había algunos insectos volando alrededor, siguiéndolos a lo largo del camino. ¿A dónde envían a esos esclavos? Preguntó Xiao Xuan. Si nunca preguntara, otras personas no lo explicarían, por lo que por supuesto tuvo que abrir la boca. Incluso si los demás se reían, a Xiao Xuan no le importó, siempre y cuando pudiera saber lo que quería saber. Cuando Xiao Xuan hizo esta pregunta, hubo algunas burlas, pero algunas personas aún respondieron. Ya sea que respondieran con un tono sarcástico, Xiao Xuan estaba bien, siempre y cuando la respuesta fuera buena. Por supuesto que fue enviado al lugar donde se encontraba el dueño de esclavos. Dijo alguien. ¿Los dueños de esclavos viven por allí? ¿Es ahí a donde vamos esta vez? Preguntó Xiao Xuan. ¿Por qué? Asustado. Dijo un hombre de la tribu Tianshan con desprecio. Xiao Xuan no tuvo palabras para responder. Miró al cielo, luego al entorno circundante, pensando en la topografía del camino, y luego dijo: ¿El lugar de los dueños de esclavos? No parece muy bueno. Si vas recto, podrías estar en el desierto. ¿Los dueños de esclavos viven en el desierto? Esto hizo que Xiao Xuan tuviera mucha curiosidad. Aunque sabía que los dueños de esclavos estarían un poco lejos de las grandes tribus en la región central, nunca esperó que se encontraran con áreas áridas. ¿No está bien? Había un hombre mayor de mediana edad, tarareando junto a Huan Ye. Los dueños de esclavos lo tenían bien. Pero las cosas malas eran solo para los esclavos. Ese era el caso. Un dueño de esclavos, naturalmente, era el hombre a quien se debía servir. Mientras hablaban, en la larga procesión de esclavos, un esclavo repentinamente se liberó de las vides y corrió hacia Xiao Xuan. Aunque tenía un aspecto huesudo, corría lo suficientemente rápido. No era obvio cuán débil era realmente. Alguien en el equipo de esclavos gritó. El hombre que corría tenía la piel oscura y el cabello despeinado, lo que les impedía ver su rostro. Corrió hacia el lado de Xiao Xuan, gritando con voz ronca, probablemente queriendo buscar ayuda. Xiao Xuan podía ver la luz de la esperanza en sus ojos. Un trozo de madera afilado atravesó el cuerpo del hombre que corría. Una gota de sangre cayó al suelo, y la luz de los ojos del esclavo pronto desapareció. Luego no tiene vida. Un hombre con una piel de animal caminó hacia el final de la procesión de esclavos con su látigo. En su frente había un tatuaje como la palabra Tai. Es el título, Tai, para los esclavos. Dijo alguien en el equipo. El tono era tranquilo, y no había ninguna fluctuación emocional, incluso cuando acababa de ver matar a un esclavo. Los esclavos también tienen una jerarquía. Los esclavos inferiores no tenían ningún título, mientras que los esclavos superiores comenzaban con Tai, porque serían marcados con un tatuaje como Tai en sus frentes, conocido como el título Tai para los esclavos. En cuanto a la fuerza, eran equivalentes a los guerreros Totem Junior generales. Para todos aquellos que se convertían en esclavos, su primer objetivo era cómo convertirse en esclavos Tai. Mientras pudieran obtener un poder equivalente al de un guerrero Totem, era suficiente. Un Tai esclavo era el esclavo más inferior entre los esclavos de rango superior. También había un esclavo Pu por encima de los Tai, que también estaban incluidos en el cuerpo de esclavos, pero no recibían el látigo. Solo trabajaban con cuchillos. A primera vista podría parecer que eran inofensivos, pero en cuanto comenzaban, habría sangre por todas partes, y no solo la sangre de los esclavos. Así que cuando un esclavo huyó, los esclavos Pu solo le echaron un vistazo al azar,
mientras que algunas cabezas ni siquiera se levantaron mientras seguían caminando. De todos modos, había esclavos Tai de nivel inferior para resolver eso. El esclavo Tai se dirigió hacia el hombre caído. Los ojos que miraban al lado de Xiao Xuan no mostraban vigilancia, ni preocupación, ni ninguna otra emoción excesiva. Insensible, frío como un cuchillo, mientras miraba al esclavo inferior, sin diferencia a ver otras cosas muertas. Se inclinó, luego extendió la mano para agarrar el pie del esclavo que había perdido el aliento en el suelo, y lo arrastró de vuelta a la tropa. El suelo quedó con una larga marca de sangre debido al arrastre. El esclavo arrastró al esclavo muerto de vuelta a las filas, balanceando sus brazos libremente en las filas de los esclavos de menor rango. Entonces, Xiao Xuan vio a los esclavos demacrados que estaban atados por las muñecas, luchando por rodear el cuerpo. Eso es. Lei estaba tartamudeando un poco. Desde la tribu de las 8 extremidades, una voz indiferente dijo: Se estaban apresurando a comer. aunque sus muñecas estaban atadas, sus dedos todavía podían moverse, así como sus brazos y piernas. Se estaban apresurando a comer, aunque la comida era la misma persona que ellos. Pero si no comían, era probable que murieran de hambre, por lo que tenían que comer para sobrevivir. Al ver que Xiao Xuan y los demás estaban en silencio, alguien de la tribu Tian Shan habló. ¿Lo ves? Si no lo ves, puedes salvar a 1 o 2 esclavos de rango inferior. Si corres un poco más cerca, puedes hacerlo a tiempo. Al ver la reacción de los demás en el equipo, Xiao Xuan y los demás también se dieron cuenta de que había algunas cosas que no sabían. Estos hombres, al mirar a los esclavos con sus ojos, estaban principalmente disgustados. De hecho, muchos guerreros tótem despreciaban a los esclavos, pensando que no tenían columna vertebral, que habían traicionado a sus antepasados, que no trabajaban en equipo. Especialmente aquellos que estaban en la tribu de las 8 extremidades, sus ojos mostraban odio. Xiao Xuan aprendió la razón de Qi Se. Hace unos años, algunas personas de la tribu de las 8 extremidades se encontraron con situaciones similares mientras salvaban a algunos esclavos de rango inferior. También cortaron a algunos esclavos Tai. De hecho, al principio, estas personas de la tribu de las 8 extremidades eran secretas, se disfrazaban, por lo que supuestamente sus identidades no deberían haber sido descubiertas. Sin embargo, todavía fueron descubiertos. Cuando una joven de la tribu le dio un trozo de cecina a un esclavo antes de irse, el esclavo la vio con una araña. Más tarde, el esclavo no pudo escapar, fue capturado y luego confesó. Poco después, casi todos los que salieron fueron asesinados. Dijo que más de 10 personas de la tribu de las 8 extremidades fueron asesinadas, entre ellos incluso guerreros tótem de alto rango, mientras que los esclavos que los atacaron incluían más de 30 esclavos Tai y al menos 4 esclavos Pu. Si la pelea hubiera sido 1 contra 1, incluso con los esclavos Pu, solo equivaldría a un guerrero tótem intermedio y no habría tenido un resultado tan trágico. Sin embargo, lo que hicieron estos esclavos fueron casi ataques suicidas, dañando a 2 o 3 enemigos con una pérdida propia de 10. No pestañeaban un ojo siempre y cuando dañaran al enemigo en un punto, y luego hacían lo mismo, sin importar el sacrificio. Los esclavos eran solo herramientas. Si las herramientas desaparecían, construir una nueva no haría que los dueños de esclavos se angustiaran. Después de eso, la tribu de las 8 extremidades mató a los esclavos. Ya fueran altos o bajos, todos fueron asesinados. Siempre y cuando atacaran, no dejaban a ninguno con vida, no le daban a nadie la oportunidad de chivarse. Kue se miró a Xiao Xuan y a los otros 2. En realidad hubo muchos casos así. Casi todas las tribus se han encontrado con esto. Recuerda, esos esclavos que pueden traicionar su fe y sus antepasados, pueden traicionar a cualquiera. ¿Incluyendo traicionar a su amo? Preguntó Xiao Xuan. Depende de su audacia. Para diferentes dueños de esclavos, habrá diferentes esclavos, y lo sabrás cuando veas más. Después de que el equipo de esclavos se fue, continuaron avanzando. El esclavo que había sido comido solo dejó un charco de manchas de sangre y trozos de huesos rotos. Algunos insectos carroñeros lo rodearon y comieron la última comida. Detrás de Xiao Xuan, no volvieron a encontrar al equipo de esclavos ya que el camino era diferente. Cuanto más avanzaban,
Más claramente Xiao Xuan podía sentir que el aire se secaba. La vegetación circundante era muy escasa. Los animales y las plantas eran más miserables que en otros lugares. La hierba fina y escasa en el suelo también era miserable. Después de 5 días de caminata continua, algunas personas en la procesión comenzaron a languidecer. Un poco más adelante, habrá una tribu donde podremos descansar por unos días. Dijo un miembro senior. Al escuchar esto, los jóvenes se sorprendieron. ¿Tribu? ¿Hay una tribu en este lugar? ¿Cómo se llama? Tribu de la lluvia. Alguien respondió. Xiao Xuan miró el cielo soleado. La tribu de la lluvia, No sabía qué le había pasado a Yang Sui. Se había heredado con éxito la posición de chamán de la tribu de la lluvia. Capítulo 282. Ver a Yang Sui de nuevo. La tierra circundante se estaba volviendo más seca y las criaturas del bosque no estaban tan activas. Después de cruzar varias montañas, el grupo llegó a una zona montañosa. De pie en la cima de una pequeña colina, Xiao Xuan vio algunas de las casas en la distancia, así como grandes extensiones de tierra de cultivo. Sin embargo, la tierra de cultivo no parecía crecer bien debido a la falta de agua. No solo un crecimiento lento, sino también una alta tasa de mortalidad. Más lejos no se veía claro a los ojos, como si hubiera una capa de gasa. Eso se debía a que el polvo en el aire era demasiado que afectaba la vista. Debido a la sequía, cuando soplaba el viento, traía algo de polvo. Cuanto más se iba, más grietas había en el suelo. Aunque había algunas hierbas escasas, pero el suelo agrietado ocupaba la mayor parte de la vista. Ahí está la tribu de la lluvia. Wang Ye dijo a los jóvenes guerreros que venían por primera vez. Al ir a la tribu de la lluvia, los ancianos hablaban con los jóvenes guerreros de la tribu sobre las diversas tribus. Ahora, al ver la tribu de la lluvia, naturalmente les contarían las costumbres de la tribu. Aunque Xiao Xuan conocía a Yang Sui de la tribu de la lluvia, su conocimiento de la tribu era extremadamente limitado. Por lo tanto, cuando el hombre de mediana edad les explicó la tribu a los jóvenes soldados, Xiao Xuan, como todos los demás, puso atención. Siempre es bueno saber más al respecto. La gente de la tribu de la lluvia tiene un tótem como la lluvia, que adora el agua. Su fe en la lluvia era mucho más de lo que podrías imaginar. Si la gente de su tribu va a otro lugar y se ahoga en el río o es comida por bestias acuáticas, la mayoría de las veces no se entristecerán. Por el contrario, creen que aquellos que se ahogaron o fueron comidos por la bestia acuática deben tener algo más allá del poder misterioso de otras personas para enviarse a Dios sin fuerza externa. Xiao Xuan y las otras personas. Con una observación así, eso estaría diciendo que los cocodrilos de la tribu del tambor eran simplemente los portavoces de Dios. Sonaba ridículo, pero se podía entender. Cada tribu tiene sus propias creencias y costumbres. Muchas de las cosas que otros ven como extremadamente estúpidas eran creencias inquebrantables de otros. Para esto, no se podía cambiar sus mentes abriéndolas a la fuerza. ¿Era cierto que los chamanes de la tribu de la lluvia que no podían llamar a la lluvia eran quemados vivos? Preguntó un hombre. No todo. Escuché que hubo una situación de quemaduras al principio, pero aún no podían llamar a la lluvia más tarde. Es imposible que la tribu no tenga chamán, por lo que eso se cambió. Solo que, de esta manera, el estatus del chamán en la tribu de la lluvia gradualmente disminuyó. Se decía que los candidatos a chamán de la tribu de la lluvia debían viajar, con la esperanza de encontrar una solución al problema. ¿Encontraron una solución más tarde? Un joven guerrero de la tribu de las plumas no pudo evitar preguntar. Los demás miraron fijamente al guerrero que hizo la pregunta tonta. Esto no puede ser cierto. ¿Cómo podemos pedir lluvia cuando el chamán de nuestra tribu no puede, pero el chamán de la tribu de la lluvia tiene esta habilidad? La gente de estas pequeñas tribus ama el sinsentido. Otro hombre asintió, pensando que su tribu no podía hacer estas cosas, por lo que esta pequeña tribu de gente ciertamente tampoco podía. Además, pedir lluvia era ridículo. ¿Cómo se relaciona Dios con la lluvia? Pero una cosa que sé es que Dios debe poder volar. Eso debe ser así, dijo el hombre de la tribu de las plumas. Tonterías.
¿Cómo podría Dios crecer alas? Debe tener 8 manos largas. Dijo un miembro de la tribu de las 8 extremidades. Estúpido, Dios no sería así. Cuando se trataba de Dios, las tribus de diferentes religiones estaban peleando por diferentes opiniones. La gente de la tribu Tian Shan pensaba que Dios vivía en las montañas. La gente de la tribu Mang rechazó esa idea y pensó que Dios debería estar viviendo en el bosque o con los bambúes. La gente de la tribu de las 1000 máscaras no hablaba, pero sus caras insatisfechas les decían a los demás sus puntos de vista. Xiao Xuan pensó en la tribu de los cuernos de fuego, como un lavado de cerebro desde la infancia. Los que fueron enseñados por el chamán solo creían en 3 cosas: el fuego, el tótem y los ancestros. ¿Qué es Dios? ¿Era fuego? ¿Era la encarnación del tótem? ¿O un ancestro fallecido? ¿O las 3 cosas? Escuchando a la gente alrededor teniendo una discusión, Lei y Tuo se tocaron la cabeza al mismo tiempo, su cerebro comenzando a delinear la apariencia de Dios. Si hubiera un Dios, debería ser de tener un cuerno largo en la cabeza, ¿no? Ciertamente no eran esas alas largas o la araña, ni siquiera la lluvia. Bueno, debe tener una cabeza con cuernos largos y ser muy poderoso. Lei y Tuo discutieron mientras asentían, pensando que otras personas solo estaban diciendo tonterías. Los ancianos, que se estaban mirando, tuvieron que calmarse y sacar a los jóvenes guerreros de su excitación. Oye, ¿quiénes son esos? Lei señaló a un grupo de personas que no estaban muy lejos. La multitud escuchó sus palabras y dejó de discutir para mirar hacia allá. Allí había un equipo de 9 personas, con la que caminaba al frente usando una hierba de vid verde y un sombrero tejido de paja amarilla. Tenían algunos adornos de madera y hueso, cada uno sosteniendo un cuenco de cerámica en su mano. Con una mano sosteniendo el cuenco, la otra mano se sumergió en el cuenco y agitó vigorosamente en el costado, moviéndose unos pasos para sacudirlo. El cuenco de cerámica debería estar lleno de agua. Esas personas cuelgan algunas campanas de madera hechas de nueces parecidas a las nueces alrededor de sus cinturas. Cada vez que agitaban vigorosamente sus brazos, debido a los movimientos de su cuerpo, las campanas de madera seguían y se balanceaban, haciendo un sonido de traqueteo, que sonaba como la lluvia golpeando el suelo. Son los hombres de la tribu de la lluvia. Dijo Huang Ye. ¿Es eso un ritual? Alguien preguntó. No lo sé. Puede estar relacionado con su sacrificio. De todos modos, busquemos un lugar para descansar ahora. Sí, la tribu de la lluvia proporcionará la casa donde viven los excursionistas, así que solo descansaremos allí. La gente que ha tenido un largo viaje había dicho. El equipo de la tribu de la lluvia no iba rápido, por lo que Xiao Xuan y su séquito se encontraron entrelazados con ellos. Estas personas de la tribu de la lluvia habían pintado sus patrones de tótem para que su apariencia no se pudiera ver. Sin embargo, Xiao Xuan aún reconoció que el que estaba al frente era Yang Sui. Yang Sui, en comparación con las otras 8 personas que lo seguían, estaba vestido un poco diferente. El suyo era más complejo. En su mano tampoco había un cuenco de cerámica simple, que era un poco más alto, mientras que el exterior estaba pintado con algunas líneas y puntos como el agua y la lluvia. Yang Sui también había visto a Xiao Xuan. Se sorprendió y quiso decir algo, pero se dio cuenta de que no era un buen momento para saludarse y ponerse al día. Al ver que Xiao Xuan estaba con otras personas, pensó en algo. Su globo ocular rápidamente gesticuló hacia la tribu. Esto era para dejar que Xiao Xuan procediera allí, y una vez que su lado hubiera terminado, iría a buscar a Xiao Xuan para ponerse al día. La tribu de la lluvia construyó una hilera de cabañas de madera en el borde de la tribu para que los viajeros vivieran, siempre y cuando pagaran una cierta cuota de alojamiento. Los gastos eran de autocuidado. Otras personas no pagarían por alguien que no estuviera en su propia tribu. Afortunadamente, Xiao Xuan tiene mucho dinero. Le dio a la tribu de la lluvia algunas monedas de concha a cambio de una casa de madera para que vivieran 3 personas. La cabaña era muy sencilla, pero en un lugar así era difícil encontrar un árbol grande, por lo que esto era suficiente. Xiao Xuan también intercambió algo de comida seca, una especie de pan duro con la tribu de la lluvia. Las 3 personas no estaban acostumbradas a eso, especialmente Lei y Tuo.
ya que solían cazar bestias salvajes para llenar sus vientres. Era la primera vez que iban a un lugar así y comían esa comida. Creo que es muy bonito en nuestra tribu, Dijo Lei. Tuo tenía la misma sensación. Masticó la masa seca y dura y le preguntó a Xiao Xuan. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí? ¿Hay algún lugar peor al que ir? Debería ser cuánto tiempo tardará en ver a los ancianos. En cuanto al futuro, más te vale estar preparado mentalmente. Xiao Xuan les dio una mirada. De ya sabes. La expresión de los rostros de Lei y Tuo se derrumbó de repente. Peor que esto. Preferirían ir al bosque de la montaña de las bestias feroz, para quedarse solos durante 10 días, y no a este lugar donde incluso una bestia salvaje era difícil de encontrar. No es de extrañar que dijeran antes que el viaje sería difícil. Después de un poco de descanso, una joven que entró con agua le sonrió a Xiao Xuan y le dio una hoja. Después de que la niña se fue, Lei y Tuo guiñaron un ojo y dijeron en broma. Xuan, ¿es costumbre de la tribu de la lluvia enviar hojas? ¿Qué dice en la hoja? Déjame ver. Xiao Xuan evitó a las dos personas y rápidamente miró las palabras en la hoja. Luego la molió. Los rostros de Lei y Tuo mostraron decepción. Voy a salir un rato. Si hay algo urgente en el lado del equipo, silba. Después de una pausa, Xiao Xuan habló de nuevo. No luchen contra la gente de Tian Shan. Lo sabemos. Ve ahora, anciano. Los dos saludaron. Antes de salir de la cabaña, Xiao Xuan vio a un hombre desde la ventana de otra habitación. Allí era donde vivía la gente de la tribu Tian Shan. El hombre de la ventana sostenía un arco con la flecha apuntando a Xiao Xuan, pero no disparó y simplemente mantuvo la posición alineada. Al ver a Xiao Xuan pasar, el hombre sonrió, una sonrisa que hizo que la gente se sintiera muy incómoda. La gente de la tribu Tian Shan era hostil hacia Xiao Xuan. ¿Fue por la tribu Dishan o fue por otras razones? En cualquier caso, esta hostilidad ha mantenido a Xiao Xuan en guardia. Pasó sin prestarle más atención a la gente de allí. Xiao Xuan sabía que todavía tenían miedo de actuar descaradamente. Después de salir de la cabaña, Xiao Xuan fue en una dirección. Había una pequeña colina allí con algunas cabañas de madera. No estaba dentro del área de la tribu de la lluvia, por lo que Xiao Xuan no sería detenido. Las cabañas eran mucho más destartaladas que el lugar donde habían estado descansando por el momento. Mirando la cuerda de paja que colgaba en una de las casas de madera, Xiao Xuan se acercó. La puerta estaba entreabierta, por lo que Xiao Xuan vio a la gente en la habitación. Una era la joven que le dio agua para enviar la hoja, y la otra, que estaba sentada en el suelo, era Yang Sui. En este momento, Yang Sui sostenía la cola de un buey, mirando fijamente. Antes de que la joven enviara el agua, Xiao Xuan la vio una vez, siguiendo a Yang Sui. Solo entonces, su vestido y su rostro pintados con patrones eran difíciles de reconocer. Cuando Xiao Xuan entró, la niña estaba susurrando palabras, pero se detuvo al oír el movimiento. Las dos personas miraron hacia arriba a Xiao Xuan. ¿Puedes pasar? La mirada de Yang Sui no era muy buena. Después de lavarse la pintura de la cara, sus ojos eran verdes y negros. ¿No te ves tan bien? ¿Fracasaste en la lucha por el puesto de chamán? Preguntó Xiao Xuan. No, ahora soy el chamán, pero voy a fracasar. Suspiró Yang Sui. Capítulo 283. Rezar por lluvia. Yang Sui dejó la cola del buey y se levantó. Al ver a Yang Sui soltar la cola al azar, la joven que estaba a su lado lo miró fijamente. Luego se agachó con cuidado para recoger la cola y la puso en una caja de madera larga cubierta con una capa de heno que estaba junto a ellos. Yang Sui sonrió. En fin, no sirve para nada. Después de una breve presentación, Xiao Xuan supo que la joven se llamaba Mifu y que había crecido junto a Yang Sui. Ahora, también seguía a Yang Sui como una de las chamanes que participaban en la ceremonia. He oído que tu tribu de los cuernos de fuego ha vuelto. ¿Viniste con esa gente de la región central? Preguntó Yang Sui. Sí. Entonces, mirando la complexión de las dos personas, Xiao Xuan preguntó. ¿Y en tu caso, qué pasó? ¿Te van a expulsar? Yang Sui se rascó la cabeza. Más o menos. Después de un rato de silencio, Yang Sui continuó.
Que me etiqueten como un chamán incompetente está bien, puedo vivir con eso. Pero lo peor ahora es que me podrían quemar hasta morir. ¡Sas! Junto a la mano de Mi Fu estaba la caja de madera que se había tirado con la cola del buey, cuidadosamente puesta en la caja, que se cayó como si no importara. Con los ojos rojos, gritó. Todavía no has pedido lluvia. ¿Cómo sabes eso? Todo el mundo lo sabe. Jiang Sui sonrió con frustración. Es solo cuestión de tiempo para que me quemen hasta morir. ¿Por qué mentiste cuando lo sabías? Solo di que no puedes pedir lluvia. ¿Por qué no lo admites? Las lágrimas de Mi Fu brotaron. Se limpió la cara sin importar si el polvo de su mano quedaría en su rostro. Devolvió la cola al suelo a la caja, cerró de golpe la tapa y salió corriendo. Al salir cerró de una patada las puertas a medio abrir. Xiao Xuan miró la puerta después de que Mi Fu se fuera corriendo. Luego miró a Yang Sui, aturdido de pie en el mismo lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Xiao Xuan sabía que cuando Yang Sui originalmente compitió como candidato a chamán, observó el momento en que iba a llover. Luego se hizo una coincidencia y finalmente presionó a los otros competidores. La tez de Yang Sui era más fea que llorando. Me arrepiento. Recordando la situación de entonces, quería morir. Debería haberse confesado por la presión del jefe. Ver a Xiao Xuan una vez más era raro, pero entonces la situación era así. Yang Sui le explicó brevemente a Xiao Xuan. Cuando regresó de su viaje, se convirtió sin problemas en el chamán. Sin embargo, a finales del año pasado, el nuevo jefe asumió el cargo, que originalmente apoyaba a otro competidor, y no sabían dónde había aprendido que Yang Sui estaba haciendo trampa. Cuando Yang Sui subió al escenario, constantemente buscaban problemas. Además de eso, este año comenzó sin una gota de lluvia, por lo que el nuevo jefe aprovechó la oportunidad para dejar que Yang Sui pidiera lluvia. Yang Sui dijo que era difícil de hacer. Si fuera cualquier otra persona, no habría problema. Sin embargo, si el nuevo jefe quería poner a su propio candidato, entonces cuestionaría abiertamente la capacidad de Yang Sui para pedir lluvia. Si su anterior llamada a la lluvia era solo una coincidencia y no por su verdadera habilidad, entonces también engañó a todos, lo que era una falta de respeto a los ancestros y al tótem. Por esta razón, Dios los había castigado, haciendo que este año hasta ahora no cayera ni una gota de lluvia. Si esto continúa, a medida que el clima se calienta, la tierra se secará rápidamente y los cultivos no durarán mucho tiempo. Con algo de agitación, razonarían que Yang Sui engañó a los dioses. ¿Qué era eso? ¿Que la idea de admitirlo era del predecesor del jefe? Bah. Incluso atreviéndose a calumniar al difunto jefe. Deberías quemar a Yang Sui hasta morir. El jefe me pidió que pidiera lluvia, y si no cayera, significaría que provoqué a los dioses, y me quemarán para aplacar la ira de Dios. Yang Sui sacó la cola del buey de la caja y la sacudió al azar mientras seguía hablando. De hecho, mucha gente sabe que no podemos pedir lluvia. Saben que era una excusa, pero no había forma de detenerlo ya que el jefe habló. Bajo su aliento, mucha gente realmente piensa que si no consigo que llueva, quemarme resolvería el problema. Anteriormente, Yang Sui pudo tomar el puesto con la orden del antiguo jefe. El antiguo jefe sabía que era una coincidencia con la lluvia que había pedido Yang Sui, pero necesitaba estabilizar la tribu y necesitaba una oportunidad para expandir su reputación. Entonces, presionó la intención de Yang Sui para justificarlo. ¿Cuánta gente te apoya ahora? Preguntó Xiao Xuan. Dado que el jefe no se atrevió a hacer quemar a Yang Sui directamente, arrastrando las cosas de esa manera significaba que ciertamente todavía tenía algunos escrúpulos. Los míos, comparados con los partidarios del jefe, más de la mitad a la mitad. Pero después del día después de mañana, probablemente ya no me apoye nadie. Yang Sui dio una sonrisa irónica. ¿El día después de mañana era ese el momento de pedir lluvia? Preguntó Xiao Xuan. Sí, he estado preparándome para ello durante los últimos días. He practicado varias veces en privado, y estas colas de buey son con lo que he practicado. Yang Sui le mostró la cola a Xiao Xuan, deprimido. Ayer, la cola del buey se rompió por mi culpa. Esta es una nueva. ¿Todavía tienes que usar la cola incluso para practicar?
Yang Sui sacudió la cola del buey en su mano. ¿Desde cuándo, cuando llegó el momento de pedir lluvia, tengo que llevar una cola? Pero esta es solo para practicar. Cuando pida formalmente lluvia, usaré otra cola cuidadosamente preparada que mis seguidores me consiguieron. No es algo con lo que se deba jugar casualmente. ¿Qué vas a hacer? Si no logras llamar a la lluvia, ¿realmente te quedarás aquí para ser quemado? ¿Qué más puedo hacer? Yang Sui extendió la mano. Antes de pensar en intentar escapar, tengo que pensar en mi familia y amigos aquí. La tribu está aquí. La semilla del fuego está aquí. ¿A dónde puedo ir? No quiero ser un vagabundo. No quiero ser un esclavo. Prefiero morir quemado. La habitación quedó en silencio por un momento. ¿Cuándo es la próxima lluvia? ¿Se acerca la temporada de lluvias? Xiao Xuan preguntó. No habrá lluvia en el futuro cercano. En cuanto a la temporada de lluvias, llegará aquí después de la luna llena, más tarde que en otros lugares. Yang Sui explicó. Este era un problema real. Si la temporada de lluvias no llegaba, el cielo no daría lluvia, por lo que Xiao Xuan tampoco podía pensar en una solución temporal. ¿Lluvia artificial? Este lugar era donde todo era diferente, por lo que Xiao Xuan realmente no tenía nada. Me iré por ahora, dijo Yang Sui. Mientras todavía soy el chamán, puedo darte algo de comida deliciosa. Haré que la gente te dé más agua y comida más tarde. Xiao Xuan miró hacia afuera por la ventana rota, solo viendo el cielo azul que ahora se estaba volviendo un poco nublado y gris. El polvo comenzó a elevarse en el aire afuera. Si te quedas aquí por 2 días más, todavía puedes verme quemarme. Yang Sui se rió de sí mismo. Sosteniendo la caja de madera con la cola de buey en sus manos, se volvió para salir. Te aconsejo que vuelvas temprano también. Y salgas menos mañana. Cuando Xiao Xuan salió de la cabaña y regresó a su lugar de descanso, la visibilidad en los alrededores había bajado mucho. El cielo era de un amarillo fangoso. El viento que soplaba estaba envuelto en polvo y arena, oscureciendo todo. La gente afuera tenía problemas para respirar, se miraban entre sí y se ahogaban con el polvo de vez en cuando. Para la gente de la tribu de la lluvia estaban acostumbrados, pero para los jóvenes viajeros que salieron por primera vez, no se estaban adaptando bien. Mirando el cielo tenue, la gente tenía un humor apagado. Creo que el lugar donde se ubica nuestra tribu es realmente bueno. Lei miró hacia afuera el clima, luego cerró la ventana, volviéndose hacia Xiao Xuan. Para Lei y Tuo, estaban dispuestos a vivir en el bosque de la montaña de las bestias feroz, pero no aquí para estar en una tierra tan ventosa y seca. Sin embargo, para la tribu de la lluvia eran lo contrario y preferían vivir en tal lugar, sin querer entrar en el bosque de la montaña de las bestias feroz. Todo es así afuera. Vámonos a la cama temprano. Tal vez cuando nos levantemos, no habrá arena afuera. Tuo tenía un pensamiento muy optimista. Xiao Xuan no era tan optimista. Yang Sui dijo que sería mejor no salir mañana. Obviamente sería peor que hoy. En este caso, Xiao Xuan seguiría prefiriendo creer en Yang Sui. En cuanto a la lluvia, en lugar de que la tribu de la lluvia adorara el agua del cielo, era mejor decir que esta gente realmente adoraba la poderosa fuerza detrás del objeto de la lluvia. La lluvia era solo un mensajero del poder, un escenario que el poder fuerte y misterioso había establecido. Cualquiera que pudiera pedir lluvia pensaría que tenía ese poder, así que lo adorarían de todo corazón. Sin embargo, no estaba claro si ese poder realmente existía y cuán poderoso era.